Son igual que la nieve. Y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio y televisión michoacano. Y facilitar que la gente pueda leer más de gane. Todo el sistema al pueblo. Yo soy Héctor Tapia. Yo soy Estrellita Fuentes. Y juntos vamos a analizar el lado rudo de la noticia. Y te invito a conocer la noticia humana. A las 2. En la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. A través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Verónica Serrano y le agradezco que nos esté sintonizando. Un saludo para toda la gente que está acompañándonos a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Comenzamos con las noticias. Muy bien, yo soy Héctor Tapia. Les recordamos que nos pueden seguir también completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y también no olviden que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, donde hacemos la transmisión completamente en vivo tanto en YouTube como en Facebook. Agradezco también a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yonén Valencia Heredia, que estará durante esta hora de programa acompañándonos con la información. ¿Qué les parece si vamos a ver un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa? Más instituciones se comprometen a la rendición de cuentas. Para reforzar la seguridad en el Estado, arriba personal del Ejército Mexicano. El gobernador del Estado y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social revisan avances del traslado de las oficinas a Morelia. Y en la cultura, el maestro michoacano Luis Palomares inaugurará la exposición Tiempos de Pandemia el próximo jueves. Comenzamos con la información. Muy bien, ha llegado el momento de entrar de lleno a la información y bueno, reducir el tiempo de resolución de conflictos es uno de los compromisos de los nuevos centros de conciliación laboral en el Estado, que esto es parte de esta reforma laboral que está por implementarse aquí en la entidad. A partir del 3 de octubre funcionarán los centros de conciliación laboral en Michoacán. Hoy en día, en los estados que ya tienen implementado estos centros de conciliación, el promedio de resolución de los diferendos entre los trabajadores y los patrones no rebasa 8 semanas, pues que van a tener centros de conciliación eficientes, comprometidos y además su misión principal va a ser la resolución lo más pronto posible y que no se judicialicen los conflictos, para que no sea un desgaste y además se haga oneroso para todas las partes involucradas. Representa un reto, reconoció el recién nombrado director general de Conciliación del Estado, Andrés Medina Guzmán. Cierto, es un tiempo limitado, pero es el tiempo también justo para que de manera muy puntual podamos ir avanzando, como bien lo dijo el subsecretario. Estamos ya realizando diferentes reuniones de trabajo con equipos técnicos, con un equipo interinstitucional, en el que estamos ya diseñando precisamente la estructura orgánica, los documentos normativos y la proyección presupuestaria, los diferentes insumos técnicos para poder, en este tiempo estimado, poder arrancar. Con el nuevo modelo de justicia laboral, la SEDECO se comprometió a velar por los intereses tanto de los patrones como de los empleados, pues el objetivo es la promoción de la generación de fuentes de empleo y la generación y atracción de inversiones y no inhibir. Se prevé que la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones no rebase las 8 semanas. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña.
Y para adecuar y poner a funcionar los 3 nuevos centros de conciliación laboral en Morelia, Zamora y Uruapan, se van a requerir más de 20 millones de pesos. Se definieron las sedes para los nuevos centros de conciliación laboral en Morelia, Zamora y Uruapan. En la capital, las instalaciones se ubicarán frente a la Secretaría de Desarrollo Económico y ya se cuenta con el recurso para ponerlos en marcha, explicó Juan Pablo Puebla Arévalo. Los 3 lugares fueron sujetos a un proceso de ficha técnica, de validación por parte de la Federación y fueron aceptados y ya tiene hoy SEDECO el control de esos edificios. El de enfrente es Arrenta, el de aquí de Morelia, el de Ciudad Administrativa de Uruapan es Acomodato y el de Zamora es Acomodato. 2 comodatos y una renta, y también ya hay el recurso para hacer todas las adecuaciones, porque obviamente se tienen que instalar salas de conciliación, equipos tecnológicos, mobiliario, etcétera. Eso se equipará con el recurso que logramos acreditar del subsidio federal, que es un recurso de 21 millones de pesos para el caso de los centros de conciliación y otro tanto para el caso de los tribunales. El personal que labora actualmente en las juntas de conciliación y arbitraje podrá participar de la convocatoria de contratación. Otros más se quedarán a resolver los más de 20,000 asuntos pendientes, refirió Andrés Medina Guzmán, nuevo director general de los centros de conciliación laboral del Estado. Ser un asunto que de manera particular cada quien tendrá que resolver de acuerdo a su proyección ahora sí que de proyección de vida. Nosotros, la competencia que tenemos y la obligación y el compromiso que tenemos es que para la segunda quincena de agosto emitamos, conforme lo marca la normatividad, la convocatoria para las y los conciliadores que trabajarán en el Centro de Conciliación Laboral, en este nuevo modelo. El Estado tendrá que mantener por 3 o 4 años ambas estructuras. Conforme se resuelvan los asuntos en las juntas locales, se liberarán economías que permitirán la inyección de más recurso a los nuevos centros de conciliación. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. Y en otro tema, más instituciones se comprometieron en la rendición de cuentas al gobierno digital en la participación ciudadana. 17 municipios, un partido político y organismos de justicia en el Estado signaron la declaratoria de compromisos de sujetos obligados abiertos ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, IMAIP, quienes se comprometen a 11 cuestiones específicas en las que destacan la rendición de cuentas, gobierno digital y participación ciudadana. Y lo que hoy estamos aquí firmando va a ser con 17 municipios más, con un partido político, pero algo muy particular, con un tema de justicia abierta. Hoy firma y se compromete el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Poder Judicial del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Para qué? Para promover acciones en materia de una justicia abierta. De acuerdo con Abraham Montes Magaña, comisionado del IMAIP, no se ha encontrado resistencia por parte de ningún ayuntamiento en el tema de rendición de cuentas. Por el contrario, aseguró que el trabajar por etapas les ha permitido garantizar que se cumpla con la transparencia y el acceso a la información de los 275 sujetos obligados, que incluyen 112 municipios, un consejo mayor, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, entes que reciben o ejercen presupuesto público. Estamos en una dinámica preventiva, estamos apoyando a todos los sujetos obligados que tengan dudas justamente por estos inicios de administraciones, dando muchas capacitaciones. Tenemos todos los jueves de capacitación. Ayer firmamos convenio con Tacámbaro porque se acercó para decirnos cómo podemos trabajar 6 ejes muy particulares en materia de capacitaciones de archivos, de gobierno abierto, de transparencia proactiva, y lo estamos haciendo con ellos y con muchos municipios más. El comisionado aseguró que la apuesta actual es por la cultura de la capacitación y prevención a fin de evitar ser reactivos, que los ciudadanos encuentren la información en los portales de transparencia y que no exista necesidad de mediar en alguna solicitud. Esto beneficia muchísimo a los ciudadanos porque a través de estos mecanismos se coordinan las instituciones para poder estar dando resultados efectivos a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con esto? Ya vienen trabajando muchas instituciones públicas, muchos poderes, cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. Lo que hacemos aquí es formalizarlo y darle armonía para que todos estemos trabajando en una política unificada.
Cabe señalar que la primera declaratoria de compromiso se signó el pasado 16 de mayo con 24 municipios y 7 partidos políticos, quienes ya están siendo evaluados a fin de recibir su constancia de sujeto obligado abierto. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes, Juan Carlos Padrón, reportó Saraí Rangel. Y qué bien que la cultura de la capacitación esté presente incluso en las administraciones recientes y así pueden unificar estos criterios, Héctor. Y ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro amigo y compañero José Antonio Zamudio, director de Exeni, a quien saludo con mucho gusto. Y como ves, vamos a ver cómo está la ciudad, Héctor. Sí, por supuesto, vamos a escuchar ese pulso. Pepe Toño, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi querido Héctor? Mi queridísima Vero, me pongo de rodillas ante ti. Gracias. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto y siempre estamos atentísimos a lo que tú nos indicas. El gusto es mío, mi querida Vero. Mi querido Héctor, gusto saludarlos y gusto saludar también a mis compañeros en cabina y producción y a este bendito auditorio que nos sigue en redes, que nos sigue en radio, que nos sigue en tele. Muy buenas tardes. Ojo, porque aquí van las recomendaciones viales que en este momento, si bien es cierto, no tenemos manifestaciones, raro más que el plantón de poder de base, pero la ciudad con algunos poquitos rojos en cuestión, incluso las carreteras con poquitos rojos en materia de vialidad. Número 1. Si va usted en este momento a carretera o nos está escuchando acerca de Pátzcuaro, entre Pátzcuaro y Uruapan, hay una volcadura. Kilómetro, más o menos es en el kilómetro 4, adelante de Sirahuén y con dirección hacia Uruapan. Maneje con precaución, ya están servicios de emergencia, por fortuna sin personas lesionadas. Ahora bien, pero Héctor, en sentido contrario, los que están ingresando a Morelia, que vienen bajando de Tepamita, que vienen de Corincio, que vienen ya entrando a la ciudad, van a encontrar que se hace una fila larga de automóviles desde Tenencia a Morelos, donde está el Country Club La Huerta, ya con dirección hacia el Libramiento. Esto se debe, bueno, pues aparte de las obras, pero aparte la hora en estos momentos en donde el tránsito vehicular es un poco más pesado para los que ingresan. Mucha precaución y paciencia. Número 3, mi querida Vero, mi querido Héctor, les informo y les adelanto. Se están colocando ya algunas parte de este mobiliario que se tiene que realizar para la edificación de este puente en Cielo de la Nación y al cruce con Periodismo, y esto sí nos está ya generando en este momento 2 de la tarde con 11 minutos, ya nos está generando reducción de carriles en Periodismo, tómelo en cuenta. Número 4, rápidamente les señalo, aparte del plantón en el centro histórico por parte de Poder de Base, tenemos bastante aforo vehicular por la hora, particularmente entre Héroes de Nocopetra, donde está la fuente del Pípila, y con dirección hacia Morelos Norte y su continuación Avenida Tecnológico. Más o menos, se están tardando los automovilistas de 20 a 30 minutos de salir del centro hasta llegar tan solo al pabellón Don Vasco, para que también lo tomen en consideración. Y rápidamente, en el recorrido que empezamos a realizar después de las 12:30 para ver cuántas escuelas ya están terminando clases, cuántas todavía siguen en clases normales, cuántas ya empezaron con graduaciones, evidentemente ya ha habido hoy una disminución gradual, paulatina en el movimiento escolar que se refiere en el nivel básico, aunque el calendario oficial marca hasta el 28 de julio, ha sido evidente esta semana, pero Héctor, que ya algunas clases en el nivel básico en escuelas públicas han comenzado a disminuir ya su actividad. Algunas terminarán este viernes, otras terminarán la semana entrante, pero haya sido muy evidente la disminución gradual en cuanto a la movilidad en las escuelas se refiere. Pero, Héctor, la información que tenemos. Pues bueno, es un poco el descanso que tiene la capital michoacana en periodos vacacionales, cuando pues comienza justamente a reducir el aforo vehicular, producto de que no están llevando a los hijos a la escuela. Sí, ha sido ya muy marcado, Héctor, Vero, porque por ejemplo en algunas escuelitas, en algunas escuelas primarias, por ejemplo, ya nada más tienen 2-3 horas al día, ya nada más ahí para que los niños estén despidiendo, recoger útiles, lo que van a ver el próximo año, ya clases como tal. Las calificaciones. Son las mismas. Las calificaciones. ¿Verdad? Y todas estas clausuras, vemos más este tránsito vehicular que se da en los teatros, en los lugares donde están realizando este tipo de eventos, y bueno, ya todo está un poco más tranquilo, va a respirar la ciudad un poquito más en estos días, y hay que estar atentos para cuando venga este regreso a clases, saber estos cruces que hay, por ejemplo, en Mil Cumbres, cómo van en avance estas obras, por el tecnológico también. Entonces, ojalá que se vaya avanzando para que regresemos y bueno, todo con orden. Así es, porque si no, imagínense, por sí ya traemos esta situación de Mil Cumbres y salida a Salamanca, pues ahora para el próximo regreso, ya todos presenciales. Ojalá. Perfecto, Pepe Toño, muchísimas gracias por el reporte. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí a las 2.
50 años de emociones desbordadas, 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Acompáñanos. Vívelo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, reconocemos que la violencia en el transporte público es una realidad que sufrimos día con día. Trasladarnos de un lugar a otro pone en peligro nuestra seguridad y se vulnera nuestro derecho a tener una vida libre de violencia. Por eso desarrollamos el violentómetro rutero, como un instrumento para medir la violencia en el transporte público. Con el violentómetro rutero se podrán prevenir prácticas o actos de violencia de género contra nosotras, las mujeres, en el transporte público. Denuncia. Es tu derecho a viajar segura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Hoy vamos a tratar el tema de obesidad en el adulto, obesidad infantil. ¿Qué es la obesidad? ¿Es un problema realmente o es más una cuestión de mercadotecnia? Todo viene desde los hábitos familiares. ¿Algún caso que recuerdes en especial? Sí, de un niño de 1 año 9 meses que pesaba 22 kilos. Y todos se preocupan en cuánto tengo que bajar y cuál es el peso que debo de tener. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a las 2 a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, el alcalde de Santana Maya, Omar Vega Calderón, informó que buscará que su municipio sea el primero en contar con toda su policía certificada. El tema de seguridad en Santana Maya se encuentra atendido y con buenos resultados, aseguró el alcalde de ese municipio, Omar Vega Calderón, al informar que se cuenta con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública a través de elementos policiales, así como un escudo con los municipios colindantes del estado de Guanajuato. Nos hemos apoyado con el general Ortega, que es el secretario de Seguridad Pública. Nosotros hemos sido apoyados con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de policías del Estado, y sobre todo hemos tratado de buscar un escudo, como te lo decía, con todos los vecinos de Guanajuato. Firmamos el convenio de Fortapaz. Con una aportación de 564,000 pesos que comparte estatal, se engloba en un monto de 1,800,000 pesos, se invertirá en la compra de una patrulla exclusiva para la policía femenina, equipamiento para los más de 25 elementos de seguridad, uniformes, capacitación del personal administrativo y operativo, así como en infraestructura. Para que Santana Maya cuente con una mejor tarea, que es la de seguridad pública. Yo busco que Santana Maya sea de los primeros municipios o el primer municipio que tenga toda su policía certificada. Enfatizó que en el tema de seguridad se encuentran muy comprometidos con la cuestión de género, en atención a las necesidades que les ha expresado la propia ciudadanía. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes Juan Carlos Padrón, reportó Saraí Rangel. Y ese compromiso sin duda pues es para beneficio de todos. Si llega personal militar para relevar y reforzar las tareas de seguridad en el estado. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar, informó que este 12 de julio arribó personal del Ejército Mexicano a fin de efectuar el relevo de los elementos desplegados en los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora, con la finalidad de continuar impulsando acciones que permitan preservar el orden público y velar por la seguridad y tranquilidad de la población michoacana. Son alrededor de 800 elementos castrenses los que llegan a relevar y continuar implementando las labores operativas, llevando a cabo recorridos de prevención y vigilancia en conjunto con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, coadyuvando en la materialización de actividades contundentes para impedir delitos y disuadir las conductas que ponen en riesgo a la sociedad. El arribo de los elementos del Ejército Mexicano obedece al compromiso permanente de esta institución con la población civil para disminuir los índices delictivos en la entidad y generar el ambiente de paz que merece la sociedad michoacana. Con estas acciones, el Ejército Mexicano reafirma el compromiso de combatir de manera frontal a cualquier grupo delictivo para cooperar en restaurar la tranquilidad en el estado de Michoacán. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y en otro orden de ideas, nos vamos a la cultura con Lucy Esquivel.
Comenzamos con la sección cultural de su programa A las 2 a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y si usted gusta del cine, lo invitamos a que asista junto a su familia a la Casa Natal de Morelos. El Museo Casa Natal de Morelos ofrece los martes y jueves de cada semana su cineclub, programa apoyado por la Secretaría de Cultura de Michoacán que se realiza de forma gratuita y siguiendo todas las medidas sanitarias. Este martes 12 de julio se exhibirá el largometraje estadounidense del 2016, Belleza Inesperada, del director David Frankel, que narra la historia de un exitoso ejecutivo de publicidad de Nueva York. Su situación cambia drásticamente cuando una tragedia personal le golpea con fuerza, lo que lo lleva a caer en una profunda depresión. Para el jueves 14 de julio se podrá disfrutar de la otra producción estadounidense de 2016, En Busca de la Felicidad, dirigida por Gabriel Muccino, protagonizada por Will Smith junto a su hijo Jade Smith. Historia basada en la historia real de Chris Gardner. El acervo de Cineclub cuenta aproximadamente con 2,000 cintas, muchas de ellas aptas para toda la familia, así que no deje escapar la oportunidad de conocer las historias premiadas en diferentes festivales de cine. Con información de Dafne Gutiérrez para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán. Tocará darnos una vueltita por el Cineclub. Y en otras noticias, en tiempos de pandemia es la exposición pictórica del maestro michoacano Luis Palomares Frías, que se inaugurará el próximo jueves en el Museo Regional Michoacano. Vamos con la información. Como una muestra del trabajo que realizó durante los 2 años de pandemia, el maestro michoacano Luis Palomares Frías inaugurará una exposición el próximo jueves 14 de julio en el Museo Regional Michoacano, informó en entrevista el director Jaime Reyes Monroy. Con motivo de las actividades de verano que estamos preparando en el Museo Regional, la primera actividad con la cual comenzamos es justo la exposición del maestro Luis Palomares, que justo pues representa la última obra que elaboró en el periodo justamente de la pandemia, por eso el nombre que se le dio este título. La exposición consta de 180 obras de pequeño formato con una temática muy diversa del arte figurativo, destacó el director. Está compuesta por 180 obras de pequeño formato que pues manejan una temática muy diversa, básicamente bajo la temática de pues el arte figurativo, pero pues bastante interesante. La inauguración será a las 12 del día y estará disponible por 3 semanas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. También habrá un taller de muralismo en presentación de libros y exposiciones que ofrece el Museo Regional Michoacano para estas vacaciones de verano. Esto lo informó en entrevista el director Jaime Reyes Monroy. A partir de la segunda quincena de este mes de julio, pues estaremos ofreciendo el taller de verano. En esta ocasión, pues es un taller que pues tiene como propósito explorar algunos temas pues que tenemos en el museo, sobre todo de cuestiones muralísticas, y las personas que visiten el museo podrán participar en este taller gratuito, en el cual podrán elaborar una placa básicamente con algunos motivos que tenemos en el museo. Entonces se va a estar elaborando esta pieza gratuita para todas las personas, y además pues la próxima semana también estaremos presentando un libro del maestro Cecilio Carlos Rea, pintor michoacano también, quien va a presentar su libro biográfico. Esto pues justamente la próxima semana, el día 21, por la tarde, estaríamos presentando esa obra. Ahí está la información cultural. Háganos saber a través de nuestras redes sociales si estará asistiendo o no. Usted se queda con más información general a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, pero antes nos vamos a un corte informativo.
Titiritera, docente, dramaturga, actriz, directora, narradora escénica y músico, pero sobre todo, una generosa amiga que expresa su arte en su manera de vivir. Ella es Teresita Sánchez, nuestra Teresita. El trabajar con amigos es un regalo divino. Y yo, Yasmín David, conversaré con ella alrededor del calor de la palabra en la fogata. Todo el sistema al pueblo. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE. Actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. INE nos une. Muchísimas gracias a quienes continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán, así también como también en nuestras redes sociales, en las plataformas digitales. Y bueno, nos vamos a presentar un trabajo especial que elaboramos aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. La comunidad LGBTQI+, mantiene una importante agenda, la defensa de los derechos. Conozcamos esta historia. En México, 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTI+, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que por primera vez realizó un estudio para conocer las principales características y visibilizar a esta población, que representa al menos al 5% de las personas de 15 años y más, es decir, 1 de cada 20. Sin embargo, antes de que las instituciones lo hicieran, la comunidad LGBTI+, levantó la voz para luchar por ser vista y poder ejercer sus derechos sin discriminación. 1969. Años de represión y vejaciones dan como resultado la revuelta de Stonewall, manifestaciones violentas en protesta contra una redada policial en un bar de Nueva York en Estados Unidos. Con ese motivo, se organizaron para salir un año después, el 28 de junio de 1970, en la primera marcha del orgullo gay. En México, en 1971 se configura la Asociación Frente de Liberación Homosexual de México, y en 1979 se realiza la primera marcha del orgullo homosexual en la capital del país, motivados principalmente por casos de discriminación laboral. Pamela Cruz Orihuela es una mujer trans con 28 años dedicados al activismo. Sí, hay avances, claro que sí. Vamos poco a poco tocando puertas, abriendo esos espacios, generando políticas públicas que garanticen el transitar de la gente transexual o de la gente de la población LGBT, ahora sí que pues con más tranquilidad y sabiendo que ya no vamos a ser violentados. A base de esos casi 30 años, de verdad, hemos avanzado. En Michoacán, el reconocimiento de la igualdad y los derechos es aún más reciente. 2013. Se instituye el 17 de mayo como el Día Estatal de Respuesta contra la Homofobia. 2016. El 17 de mayo el Congreso del Estado aprueba las reformas al Código Familiar que permitieron el matrimonio igualitario.
2017. Se aprueba una reforma de ley que permite solicitar una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexogenérica. Es hasta el 2022 que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya decreta el 17 de mayo como el Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, haciendo patente la existencia de la diversidad sexual y de género. El 17 de mayo es representativo para la comunidad debido a que en esa fecha, en 1990, la Asamblea Mundial de Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. También en este 2022, de manera histórica, se realizan marchas del orgullo no solo en la capital michoacana, sino también en 21 municipios. Se han logrado el cambio de identidad de género, el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo. Sin embargo, la agenda no termina ahí, considera el activista Luis Antonio Cortés Salinas. Pero no termina ahí nuestra agenda. Todavía nos falta garantizar el acceso a la salud, garantizar la representación popular, garantizar la adopción, garantizar que las familias homoparentales o lesbomaternales puedan acceder a temas como herencia, que el concubinato permita también proteger legalmente y en temas de salud a las parejas, en los temas de las herencias, que sigue siendo una constante en que la familia quiere arrebatar a las parejas dolientes que quedan. Creo que la agenda todavía es muy amplia. Uno de los retos más importantes que a mí me parece que hay que recalcar es el acceso a la salud, sobre todo para las personas trans, que si bien hoy hay protocolos para la diversidad sexual, como en el IMSS, en el ISSSTE, estos protocolos no los conocen, no los aplican. Ejemplo de ello son el reemplazo hormonal y los tratamientos que reducen la probabilidad de contraer el VIH ante una posible exposición al virus. Y no lo entregan. Y entonces prefieren pagar un tratamiento a una persona de por vida en temas de VIH que pagar un tratamiento preventivo. A lo anterior, Pamela Cruz agrega el reto de dignificar el trabajo sexual con derechos laborales y ante la sociedad. La coordinadora de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena en el Estado considera fundamental la capacitación de los ciudadanos y de quienes atienden en las instituciones, ya que en cada cambio de gobierno hay que empezar de cero y se frenan los progresos. Por lo general es volver a empezar a tocar el tema, a sensibilizarlos, a capacitarlos muchas veces, porque luego no son capaces de entender, ¿sí? O de comprender. Sí, seguir con lo que ya se tiene trabajado sería lo primordial. Las demandas impulsadas desde las organizaciones de la sociedad civil han sido reflejadas en políticas públicas y espacios en las instituciones de gobierno, como la recién creada Subdirección para el Bienestar de las Personas LGBTIQ+, del gobierno de Michoacán, a cargo de la socióloga feminista y activista Itzel Guadalupe Bernabé Díaz. Y lo importante es que las personas de la diversidad sexual sigamos en espacios de tomas de decisiones para que podamos seguir creando políticas públicas y seguir cambiando en todos los aspectos sociales, ya sea de manera legislativa o incluso también pues desde la sociedad civil, que siempre ha sido la precursora de todos estos cambios. En materia de la representación popular, Luis Antonio Cortés advierte que se debe evitar la simulación. Para ello tenemos que trabajar de manera ardua con el Instituto Electoral de Michoacán y con el Congreso del Estado, porque si bien las acciones afirmativas es un acto emergente que el IEM impuso, lo que tenemos que hacer es que llegue al Congreso del Estado para que sea una ley y entonces no permitir que haya estos escapes legales en donde otras personas puedan adjudicárselas si sean parte de las poblaciones. En el Congreso de Michoacán existen 2 diputados que obtuvieron su espacio por cuota LGBTI+, pero que se mantienen en el anonimato, sin vincularse con la comunidad. El presidente de la Asociación Civil Inclumich afirma que más allá de las estadísticas, la lucha continúa. Y la organización civil es fundamental, que nos sumemos a iniciar estos cambios alrededor de nosotros, en nuestros núcleos, en nuestras localidades y comunidades, para que esto sea una bola de nieve, que el día de mañana ya no tengamos que estar luchando, que el día de mañana nada más tengamos que estar posicionando. La radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo.
Y es que justamente las organizaciones de la sociedad civil llegan hasta donde en ocasiones los gobiernos no alcanzan y pueden apoyar en esto y en otras temáticas. Y en este momento nos enlazamos vía telefónica con Leticia Ruano, reportera, quien nos informa de la toma de protesta del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado. ¿Cómo estás, Leti? Te saludo con gusto. Adelante con tu reporte. Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí para informarte que el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya tomó protesta a los integrantes ciudadanos del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado en el Estado, como bien lo comentas. Él celebró la selección de estos 5 perfiles para este comité ciudadano que va a acompañar en la elaboración y diseño de acciones de gobierno de la sociedad civil para enfrentar este fenómeno. Ramírez Bedoya agregó que el desplazamiento forzado en Michoacán no solo tiene que ver con la delincuencia organizada. Él señaló que nos damos cuenta, dijo, que un gran porcentaje tiene que ver con la violencia de género. El 80% de los desplazados forzosos no son desplazados, son desplazadas, dijo. Son mujeres que se desplazan con sus hijos, con sus hijas, víctimas de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Por su parte, la secretaria del Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez, señaló que por ello se definieron 3 principales tareas a realizar para atender este fenómeno, a raíz, por supuesto, pues de esta toma de protesta, que serán el reglamento del propio Comité Interinstitucional, el plan de trabajo y principalmente el protocolo de atención al desplazamiento forzado en el estado de Michoacán. Y bueno, te comento que Blanca Liliana Jaimes Gómez, Diana Pamela Zambrano Vázquez, Gregorio López Jerónimo, Leonardo Guillermo González Tafoya y Óscar Ariel Mójica Madrigal, pues son los nuevos miembros que representarán a la ciudadanía en este comité. Y bueno, pues también te comento que el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya encabezó, posterior a este evento del comité, pues encabezó el arranque de la campaña estatal de producción de alimentos. Durante el evento dio a conocer que su gobierno impulsa a nivel nacional la propuesta del cabotaje marítimo alimentario, es decir, él dijo el trasladar, transportar alimentos vía marítima de puerto a puerto. Señaló que prácticamente el cabotaje de alimentos no existe, pero es una gran oportunidad porque el mover grandes cantidades de granos vía marítima es mucho más económico. Y anunció que ya se está por iniciar la construcción en el puerto de Lázaro Cárdenas de la terminal especializada en cabotaje, con lo cual pues se podrá realizar este tipo de comercio, y agregó que se reforzará también la distribución de biofertilizante para suplirlo por fertilizante químico. Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentaria, Cuauhtémoc Ramírez Romero, señaló que la idea de esta estrategia es incrementar la superficie sembrada y la productividad del campo en un 10%. Pues eso es lo que sucedió hoy en Casa Michoacán, pero es el reporte. Muchísimas gracias. Se atendieron varios rubros y estaremos atentos de lo que suceda, bueno, pues a nivel institucional y también con esto que comentabas del desplazamiento de las mujeres, también lo que nos comentabas sobre Lázaro Cárdenas para llevar el reporte a Michoacán. Muchísimas gracias, Leti. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Y de aquí nos vamos a los deportes, por supuesto, con Ismael Herrera. Bueno, pues ya estamos en los deportes y les comento que Reboceros de la Piedad pues está en un proceso de reestructuración. Desde el pasado 6 de julio inició pretemporada, continúa con un intenso trabajo precisamente para estar listos al inicio del torneo, con intensas sesiones y listos para el inicio del campeonato, para el cual se está a la espera se dé a conocer el calendario oficial. Su presidente Martín González comentó que se encuentran con muchas ganas de trascender. La verdad es que es todo un reto, pero dice que es importante para él, sobre todo en esta reestructuración. Pero si les parece, vamos a escuchar precisamente a Martín González, que es el presidente del Club Reboceros de la Piedad. La verdad estoy muy contento, con muchas ganas de trascender. La verdad es que ha sido todo un reto, pero a mí me gusta hacer las cosas bien y yo estoy aquí para que el equipo esté donde tiene que estar. La verdad es que yo llegué en circunstancias donde, pues ya lo he comentado varias veces, que tenía que, pues ahora sí que cuestiones de mi negocio, pues por eso estoy acá. Y pues la verdad, más que nada, como tema de recuperar inversión, pues si ya estoy acá, tengo que hacer que esto sea atractivo, hacer un buen proyecto
para que la afición, la iniciativa privada, las empresas, el gobierno esté con nosotros y poder hacer un proyecto sólido que nos va a llevar a la Liga de Expansión. Bueno, dentro de las cosas importantes que dijo, ya usted escuchó algo, en un año se pretende que el equipo esté consolidado en cuanto al trabajo administrativo y por supuesto en el deportivo para ya buscar el ascenso a la Liga Premier, la verdad, muy corto plazo, y que se encuentran con finanzas totalmente limpias con la Federación Mexicana de Fútbol, que era un problema que tenían torneo tras torneo, bien por el nuevo trabajo de esta federación, y se va a mantener a 3 jóvenes como refuerzos. Bueno, que ya se estarán trabajando dentro de lo que es fuerzas básicas del propio Club Reboceros de La Piedad. Bien por el trabajo que se realiza actualmente. Por otro lado, esta mañana se realizó en Palacio Municipal entrega de reconocimientos a deportistas destacados del municipio moreliano. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó reconocimientos a morelianos brillantes. Se trata de 8 deportistas amateur destacados de la ciudad. En una dinámica que vivimos en nuestro país y que se nota y lo vemos en nuestra ciudad, en donde nos están invadiendo las drogas en las calles, la violencia familiar, tantas situaciones que vemos todos los días, tenemos que resaltar el esfuerzo de los jóvenes para que los demás jóvenes utilicen como ejemplo a estos ciudadanos. Reconoció el esfuerzo y dedicación tanto de los padres de familia como entrenadores y los propios atletas, que no solamente son deportistas, sino buenos estudiantes. Entre los galardonados se encuentran las medallistas de los pasados Juegos Nacionales CONADE, Yareni Nava y Ana Sofía Montañez Muñoz, ganadoras de oro en taekwondo. Me siento muy bonito que empiecen de alguna manera a notar nuestros logros, que se nos empiece a reconocer el esfuerzo que se está haciendo y pues me siento muy contenta de haber sido invitada. Me siento como muy contenta porque por fin se dio como... por fin vieron como los logros de los deportistas y por fin nos van a dar como un reconocimiento por todo lo que hemos logrado. También recibieron reconocimiento Montserrat Zavala, doble medallista de oro en la disciplina de breaking, Luis Eduardo Tello Martínez, ganador de oro y bronce en atletismo, Aura Libertad Morales, quien obtuvo oro en caminata, Christopher Salvador Ángeles Ayala. Es importante se den reconocimientos a los deportistas, pero es más importante se les den los recursos para su preparación y fogueo fuera de la ciudad y durante todo el ciclo, no solo para la foto, por así decirlo. Por otro lado, les comento que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte está invitando a la población en general a inscribirse en los cursos de natación, iniciación acuática, aquafitness, deporte adaptado, matronatación o rehabilitación que se ofrecen en la alberca semiolímpica Morelos Indeco. Oferta actividades en la alberca de lunes a viernes en un horario de 6 a 20 horas y los sábados de 6 a 13 horas, en donde las personas interesadas en aprender a nadar, mejorar su nado o practicar algunas de las actividades antes mencionadas puedan realizarlas en dichas instalaciones. Tienen costos que oscilan entre los 208 y 726 pesos de acuerdo a la cantidad de clases por semana, mes que el usuario elija. Las inscripciones están en proceso en un horario de 9 a 18 horas en la recepción del espacio acuático y los requisitos para el trámite son examen médico expedido por el INCUFIDE, 2 fotografías tamaño infantil, cédula de inscripción, copia de CURP, copia de INE, así como comprobante de pago. Pues esto es lo que hay en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos. Hoy estaremos con Roberto Pantoja Arzola, representante federal de programas Bienestar en Michoacán. Puedo decirte que toda mi vida, Samuel, he estado del lado correcto. Me haces la pregunta de los 64,000. En 2024 ya te va a ir mejor, ya van a ser 6,000 pesos. A mí me acusó Silvano, sin embargo nunca pudo demostrarme absolutamente nada. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
En Michoacán queremos mujeres libres, autónomas y fuertes. Con el programa Fuerza Mujer, te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio. Tenemos créditos y capacitación para ti. Comunícate a Cifinancia al 4431-137700, extensión 502 a 507 o acércate a tu presidencia municipal. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos noticieros es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más causa que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Continuamos en su noticiero a las 2, gracias a usted que decide informarse con nosotros a través de la radio y televisión y redes sociales. Bueno, y comenzamos con la información climática para nuestro estado y continuamos con el recorrido por las costas del Pacífico de la tormenta tropical número 10 hacia el sur del país, que ya sabemos que afectará a estados como Jalisco, Michoacán y Colima, y esto ocasionará lluvias puntuales en Michoacán y de diferentes intensidades en general. Durante el día se verán cielos nublados, especialmente en municipios como La Piedad y Apatzingán veremos tormentas de una mayor intensidad. Sin embargo, en el resto del estado, en municipios como Uruapan, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zitácuaro, simplemente serán unas lloviznas. El resto del estado verá nubosidades, pero es todo, no nada de mayor importancia. Igual tomemos precauciones. Y comenzando por el clima de cada municipio, en Morelia se presentarán lluvias débiles. Su temperatura será de 26 grados Celsius y 13 en la mínima. Igualmente intervalos nubosos para Puruándiro, que espera temperaturas entre los 27 y 13 grados. La Piedad presentará temperaturas de 28 grados como máxima, que podrán descender hasta los 14. Al igual, ciertas nubosidades para este municipio y la posibilidad de tormenta durante la noche. De Zamora se pronostican temperaturas de 28 grados en la más alta y 14 en la mínima. Presentará cielos nublados igualmente. Y en Jiquilpan las temperaturas podrán descender hasta los 15 grados y elevarse a los 28. Zacapu espera lluvias débiles a lo largo del día con temperaturas entre 25 y 13 grados. Por su parte, Uruapan verá lluvias y tormentas. Ya sabemos que es un municipio bastante lluvioso y tendrá temperaturas de 24 grados como máxima y 13 en la mínima. Habrá precipitaciones de diferentes intensidades para Tacámbaro con 26 grados en su temperatura más alta, que descenderán hasta los 16. Veremos una tormenta por aquí y de 33 a 23 grados serán las temperaturas que podrán alcanzarse en Apatzingán, que prevé lluvias y tormentas durante la tarde, ya lo habíamos dicho. Igualmente lluvias de diferentes intensidades para Lázaro Cárdenas, que espera temperaturas entre 25 grados como máxima y 15 en la mínima. Igualmente se presentarán lluvias débiles para Zitácuaro, que reportará 23 grados en su temperatura más alta y 13 en la más baja. Sin embargo, existe la posibilidad de un 70% de tormenta entre las 14 y 17 horas. Igualmente, para finalizar, en Hidalgo se pronostican intervalos nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 26 y 12 grados. Esta fue la información climática. No se confíe de los intervalos pequeños de sol que se verán. No saque a tender su ropa sin estar pendiente, por favor. Igual tome sus precauciones al salir y aproveche para regar sus plantas. Continúe con nosotros en la información general con nuestro compañero Héctor. Muchísimas gracias por el clima, Lucy. Estuvo muy detallada, por supuesto, y por supuesto tome sus predicciones. Y continuando, pues vámonos a conocer la información internacional más relevante. El gobierno de Estados Unidos acusa a Irán de estar preparando el envío de cientos de drones armados a Moscú para que sean utilizados en su ofensiva militar contra Ucrania. El presidente Vladimir Putin firmó un decreto para simplificar la concesión de la ciudadanía rusa a todos los ucranianos que la soliciten, incluidos huérfanos y personas discapacitadas. La Unión Europea señaló que prácticamente solo 5 de los 27 países que componen el bloque han impuesto sanciones a Rusia por la guerra con Ucrania,
por lo que les conminó a actuar, ya que el dinero se utilizará para la reconstrucción del pueblo ucraniano. Hasta el momento se han congelado 13.800 millones de euros. Tras casi 2 semanas de intensas protestas en Panamá en contra de la subida de precios y la corrupción, el presidente Laurentino Cortizo congeló el costo de la gasolina y de varios productos de la canasta básica. Gracias a Livia Bucio por este bloque de noticias y ahora es momento de conocer la información nacional. Con niveles históricamente altos de migración hacia Estados Unidos y enmarcados por una crisis internacional, este martes se reúne el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden. El tema de las visas de trabajo será expuesto por el mandatario mexicano. La Coparmex señala que los empresarios esperan que la reunión entre ambos mandatarios arroje resultados concretos en temas como la seguridad y migración. Piden se envíen señales positivas a los inversionistas, ya que en los últimos años algunas acciones de colaboración bilateral han perdido fuerza. El INEGI actualiza el Inventario Nacional de Viviendas con la finalidad de ofrecer información fidedigna en materia de desarrollo urbano para que pueda ser aprovechada por el servicio público y privado. México y Reino Unido inician la primera ronda de negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio entre ambos países con la perspectiva de cerrar antes de que culmine el 2022. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, encabezaron una reunión de trabajo para revisar los avances del traslado de las oficinas centrales del instituto a la capital michoacana. En el encuentro se determinó programar para el próximo 22 de julio la sesión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Morelia para dar a conocer a sus integrantes información precisa del proyecto de descentralización. Esto, pues bueno, se llevó el día de ayer, esta reunión allá en la Ciudad de México. Y ahora ha llegado el momento de irnos a escuchar la opinión de Jimena Villicaña. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Villicaña y me gustaría que el día de hoy reflexionáramos acerca de algo muy grave que nos aqueja como sociedad, el feminicidio. Y que reflexionáramos además sobre los perfiles de los propios feminicidas. Esto con razón de que el día de ayer, lunes 11 de julio, se reanudó el juicio oral del tan sonado caso que todas y todos conocemos, el lamentable feminicidio de la joven maestra Jessica González Villaseñor. Ayer, por primera vez pasó a testificar quien se dice haber sido por más de 7 años el mejor amigo del presunto feminicida, Diego Uric N., y quien además menciona haber estado presente la tarde del asesinato. Jair, como es el nombre del testigo, detalló algunas cosas muy importantes que refuerzan la hipótesis de que Diego es el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, hoy quise centrar mi opinión en algunas líneas puntuales que compartió ayer Jair que me parecen fundamentales para comprender esta problemática. Él mencionó que comúnmente notaba la misoginia con la que su amigo Diego se conducía, pues era normal que se refiriera a las mujeres con calificativos degradantes. Sin embargo, contrastó esta idea diciendo que con sus parejas sentimentales siempre lo percibió como un hombre común y normal. Y me parece importante puntualizar en esto porque como sociedad tendemos a romantizar el problema. Como sociedad solemos creer que los feminicidas son hombres que están mal de la cabeza o que tienen algún padecimiento mental. Y esto desafortunadamente es completamente falso. Un feminicida puede ser cualquier hombre común, educado y socializado bajo contextos misóginos y machistas. Un feminicida puede ser cualquier hombre que haya normalizado ver a la mujer como algo inferior. Un feminicida puede ser tu amigo que te rola el pack creyendo que no es lo suficientemente grave vulnerar la intimidad de una mujer. Un feminicida puede ser tu amigo el chistosito que siempre hace chistes sexistas. Un feminicida puede ser tu amigo que se refiere a las mujeres que no quisieron tener intimidad con él de maneras degradantes. Así que ojo con no percibir las señales. Ojo con tolerar y normalizar la violencia machista porque la violencia siempre escala. Y cuidado con decir que los feminicidas están mal de la cabeza o que tienen algún padecimiento mental. Eso es romantizar el problema y quitarle su responsabilidad. La violencia siempre
siempre escala, nos dice Jimena Villicaña, y hay que estar muy atentas a esto. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General Especial mantienen operativo de inspección en la terminal de autobuses Morelia para inhibir tráfico de armas y también de drogas. Como parte de la estrategia de desarme en Michoacán, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado realizan inspecciones en la terminal de autobuses de Morelia a fin de inhibir el tráfico de armas, por lo que se inspeccionan las áreas de pasajeros y paquetería. Los elementos policiales que conforman el agrupamiento de la Policía Canina de la Policía Michoacana, así como de la Fiscalía, mantienen dichas labores operativas en coordinación con las instancias federales y de igual forma inspeccionan las 62 empresas de paquetería que registra la capital michoacana y sus unidades móviles a través de filtros itinerantes. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y con una inversión de 5 millones de pesos derivados del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, el FAISPUM, el municipio de Santa Maya ya ejecuta 2 obras de impacto para la ciudadanía. El municipio de Santa Maya es uno de los primeros en aplicar los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, FAISPUM, con 2 proyectos específicos, la construcción de la calle real del municipio y un proyecto de luminarias enfocado en disminuir el impacto ambiental. De acuerdo con las reglas de operación del programa, fueron estos 2 proyectos los aprobados por su contribución al desarrollo del municipio. No obstante, existen diversas necesidades al ser una localidad migrante y agrícola. En entrevista, Omar Vega Calderón, presidente municipal de Santa Ana Maya, aseguró que en ese sentido se trabaja en la construcción y rehabilitación de los caminos sacacosechas y suministros de fertilizantes a través de recursos propios. Santa Ana Maya cuenta con 12 comunidades y una tenencia que son atendidas en su totalidad, según informó el edil. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes Juan Carlos Padrón, reportó Saray Rangel. Muy bien, hemos llegado al final de este espacio informativo de A las 2. Les agradecemos a quienes nos siguieron a través de la radio y televisión pública de Michoacán, así como también a través de nuestras plataformas digitales. Pues bueno, yo soy Héctor Tapia, muchísimas gracias, Vero. Gracias, Héctor, un placer haber estado aquí contigo y con todo nuestro auditorio. Les mandamos un abrazo y por supuesto que les invitamos a que siga con más información a través de nuestras redes sociales y en punto de las 8. Hasta pronto, pásela bien. Buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.